nosotros. Si mañana no nos vemos, siempre será mi chula. No estamos fingiendo esto, voy pa' la tuya, en modo peligroso, porque esto nunca dura. Y tú estás hasta allá, dale. Tú estás hasta allá, dale. Tú estás hasta allá. Onda Capital, la radio digital de Sevilla. OndaCapital.es. Bienvenida a El Club de las Locas, el programa de radio donde el arte, el humor y la sensualidad se encuentran para celebrar a las mujeres que viven, sienten y crean sin filtros. De la mano de Lorena y Conchi, exploramos el universo del burlesque, la creatividad y el cuerpo como herramienta de empoderamiento y bienestar. Cada lunes a las 12 del mediodía, entre música, risas y reflexiones, abrimos un espacio donde curar desde lo lúdico y brillar sin pedir permiso. El Club de las Locas, donde el arte cura, el humor libera y el cuerpo se celebra. Buenas tardes, aquí estamos un lunes más en el Club de las Locas. Iba a decir el Club del Burlesque. Todo puede ser. Ya fatal, tío. Te voy a la casa con la cabeza. Es que tenemos de todo. Tenemos el Club de las Locas, tenemos el Club de Burlesque, la Sociedad Secreta. Tenemos muchas cosas. Y estamos ya a final de curso y ya las mentes, sobre todo tenemos las mentes ya revolucionadas. Hoy viajamos a una España muy distinta a la que conocemos. Me voy a poner en plan narradora. Una España de café cantante. Toma. De teatros de variedades, de revistas ilustradas, de cabarets, de cuplé. Ole que ole. Una España que aunque tenía cuplés, revistas, tin, la recordamos un poquito diferente. La recordamos un poquito gris, la recordamos reprimida, muy conservadora, ¿verdad? Pero que realmente tenía una vida nocturna muy intensa, muy movidita, muchísimas ganas de divertirse, obviamente, y además una fascinación constante por el escándalo. Escándalo. Es un escándalo. Pues sí, porque en medio de todo aquello aparece una palabra que hoy casi nadie, por no decir nadie, conoce ni utiliza. ¿O recuerda? Psicalipsis. Chan, 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 chan. Las psicalípticas. Porque psicalipsis, que es una palabra que se acuñó en este principio del siglo XX, servía para nombrar todo aquello que se consideraba picante, erótico, provocador, insinuante. Pero que no era pornográfico. No. Por cierto, que... ¿O sí? No tanto. Puede ser muy erótico, muy tal, pero tampoco era... No es la pornografía como la consideramos hoy. Bueno, claro. No era una cosa tan obscena realmente, sino que era un poquito más sofisticado, ¿verdad? Era el arte de la insinuación, de la sugestión, de sugerir, de jugar con el deseo, que eso nos suena un poquito. Exacto, yo no sé si a nuestras oyentes les sonará lo que estamos diciendo, no sé. familiar. Pero creo que sí, ¿no? Es evidente que hay algo muy burlesco en todo esto, lo que estamos diciendo, insinuar, sugerir, jugar. Pero vamos a ver, ¿dónde aparece esta palabra? ¿De dónde viene? Psicalipsis. Claro, la palabra viene de los final del siglo XIX, principios del XX, como tú bien has dicho antes. De repente los periódicos, las revistas, los teatros, los cafés se llenan de esta palabra, ¿verdad? Aparece por todas partes y es una mezcla de sentido del humor, erotismo, está el juego del doble sentido y el arte de la provocación. Claro, porque en este universo donde había algo más escandaloso que el desnudo, que era esta insinuación, este sí pero no, este juego erótico del
te muestro lo suficiente para que te imagines el resto, ¿no? ¿Por qué incomoda tanto esto que no se termina de mostrar del todo, ¿no? Porque esto es algo provocador. Obviamente en la época es que no se mostraba nada de nada. Entonces, a poco que tú me enseñabas ya era como, perdona, se te está viendo un tobillo, querida. Claro, al final, esa incomodidad, que yo no sé si la llamaría incomodidad, sino que era algo que no se permitía, ¿no? Porque a dónde nos iba a llevar eso, esa es la historia. ¿Qué pasa? Claro, que como tú bien dices, si yo no enseñaba nada, pero de repente empiezo a mostrarte algo, es como si te estuviera abriendo una rendijita, Exacto. ¿verdad? Por la que tú puedes mirar y ahora tú con tu mente llegas mucho más lejos, claro. Siempre decimos que la mente es más poderosa que Que le enseña del tirón, claro, Exacto, claro. ¿no? Y depende de la mente, más todavía, y más calenturienta, podríamos decir. Claro, y muchas además es veces. como crear las ganas de, que al Sí. final esto es lo potente Exacto. de la provocación, de la sugerencia, es las ganas de más, las ganas de más. Claro, ahí es donde tú enganchas, ahí es donde tú tienes el poder realmente, ¿no? De sobre el otro, es que dejarte con las ganas de más. Si te lo enseño todo del tirón, pues ya se ha descubierto el pastel, chimpún, y nos vamos todos a casa. Pero si te dejo con ganitas de más... Pues ahí están enganchados. Claro, y además es una puerta abierta a la libertad de las mujeres y a la libertad a la libertad sexual, por supuesto. Hemos hablado de esta época en varios programas, la hemos mencionado bastante porque es una época que para nosotras es referente. Lo podríamos llamar el burlesque español, ¿no? Nosotros tuvimos un espectáculo, creo que fue 2023, si no lo recuerdo mal, con Amparo Siller, con la señorita Siller, que lo recordará, que lo titulamos Psicalipsis, porque precisamente para nosotras las psicalísticas son referentes de estas mujeres que tomaron las riendas, se atrevieron, aunque fuera a mostrar un poquito, aunque fuera sugerir, porque claro, tú ahora ves los elementos gráficos de la época y salvo excepciones, no es que fuera algo, como decimos, ni pornográfico ni mucho menos, pero ya en esa época era algo escandaloso. Y estas Claro. mujeres tan valientes, tan revolucionarias, fueron las que dieron el primer paso, como hablábamos, que creo que también lo hablamos con Amparo cuando estuvo en el programa. Dieron el primer paso para que nosotras podamos estar haciendo lo que hacemos actualmente. Y ya no solo nosotras como burlescas, sino las mujeres En general. en claro. general. Sí, sí. O sea, estas primeras mujeres que se atrevieron fueron nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, que abrieron camino. Aunque después se cerrara de golpe, pero ya ahí estaba plantada la semillita, ¿no? Estaba ahí ese puntito ahí que ¡clac! Porque claro, la psicalisis no es solo una corriente artística, No, es un movimiento social, claro. es un movimiento revolucionario y social. Claro, la psicalisis al final aparece en ese momento histórico, ¿verdad? En el que hay muchos cambios sociales, las ciudades están empezando a crecer, se hacen cada vez más grandes, aparecen en este caso nuevas formas de ocio, ¿no? Y entonces las mujeres empiezan a ocupar esos sitios públicos, ¿no? Que empiezan a crecer en las ciudades. Y la sociedad se está moviendo ahí entre la modernidad que se está creciendo, ¿verdad? Y el miedo del momento histórico y social, ¿no? Y ahí es donde aparecen las psicalísticas, ¿verdad? Las cupletistas, las artistas, las vedettes y todo este movimiento femenino. Exacto, porque estamos hablando de principios del siglo XX y sobre todo de la época después de la Primera Guerra Mundial, en el que hay un florecimiento, hay un enriquecimiento, sobre todo en algunos países como España, en los que hay mucho movimiento cultural, parneles para desarrollarlo y mucho movimiento artístico, ¿no? Sin ir más lejos, algo que todo el mundo va a conocer, a lo mejor muchas de las personas que nos están escuchando, la palabra psicalipsis no les suena de nada, pero la generación del 27
por ejemplo, sí, ¿no? Que están... Que se- Hay se otra estudia en el cole. generación que tampoco es tan conocida, de la que también me gustaría a mí que hiciéramos algún programa en algún momento, que son las sin sombrero. Estas mujeres que se quitaron el sombrero, es otro acto revolucionario. Por eso te digo que nosotros, porque nos toca y es lo nuestro, hablamos de estas mujeres que se atrevieron más todavía a quitarse la ropa, pero hay mujeres que ya con el fíjate, con el simple hecho de Quitarse el quitarse sombrero. el sombrero, ir sin sombrero por la calle, ya estaban provocando y escandalizando. O sea, es que es interesante ponerse en ese contexto social de la época, porque ahora mismo tú dices, hombre, pues si ya no usamos ni sombrero siquiera, ¿no? Por lo general, ya casi usar un sombrero es algo... es lo raro. Es raro, ¿no? Pero sí, que estas mujeres, estas cupletistas, estas vedettes, estas artistas, marcaron un camino. Sí, Mujeres totalmente. como la Fornarina, como Raquel Meyer, como la Goya, como Amalia Molina o como la bella Chelito, fueron mujeres que dejaron huella. Sí. Además, ocurre algo que es muy significativo, ¿no? Porque casi todas, muchas de ellas, provienen de familias y entornos, ¿no? Muy humildes, en donde, bueno, pues las dificultades económicas son obvias. Pero gracias a el escenario, a ponerse como artistas, ¿no? A llegar a ese punto, empiezan a ganar dinero y consiguen independencia económica, cosa que en la época era algo extraordinario, ¿no? Que una mujer fuera independiente económicamente, ¿no? Exacto. Y encima ganan fama, autonomía, visibilidad, como que de repente pasan de ser la mujer de, la madre de, la hija de, ¿no? A ser ellas mismas y no necesitar, en principio, de nadie para poder subsistir, ¿no? Exacto, para sostenerse, porque además hablamos de mujeres de un origen humilde, Ujú. que en muchos casos tenían más libertad que mujeres de clases altas, porque Claro. obviamente las mujeres en clases altas, aunque hubo algunos casos de artistas que venían de una clase más acomodada, en las clases altas la mujer, si ya normalmente era objeto en toda la sociedad, en las clases altas más todavía, ¿no? Caso a mi hija con tal para hacer el Claro. negocio tal, o en fin, ¿no? Y ya los Y no reyes vayas todo tú a esto, hacer claro. nada porque ¿qué van a decir de nosotros? Exacto, ¿no? Que aunque tenían pues ese sostén económico, la libertad brillaba por su ausencia. Me Total. encanta esta expresión. Y sí, y esto a mí me recuerda pues a biografías de burlesqueras como Tempest Storm, de la que hemos hablado, ¿no? O como la propia Gypsy Rose Lee, que venía del mundo del teatro, pero que también venía de una familia pues Corriente, en principio, sí. normal y con carencias, ¿no? Y aquí en España también se daba esta historia, ¿no? De estas mujeres que su esperanza, casi como un camino del héroe o como un camino de la heroína en este caso, era triunfar en el mundo del espectáculo. Y a través de eso pues medrar, como se decía, en la sociedad, ¿no? Hacerse con un nombre, con una posición y con esta independencia económica tan necesaria, ¿no? Me hace mucha gracia porque además se ve, bueno, lo hablaremos con Virginia luego en la sección, pero se ve incluso en las películas, ¿no? La típica historia de la niña prodigio y que después La niña pobre, la ¿verdad? niña pobre Que es descubierta Ay, en está algún descubierta. concurso o y esto cualquier... sigue, pero te digo, esto sigue en la actualidad, porque esto de... Yo iba a decir lluvia de estrellas, fíjate dónde me quedé yo. No, pero bueno, un Masterchef, aunque no eso sea es de, nuevo, aunque eso. no sea del Pero- artisteo, ¿verdad? Un Masterchef de la No me vida. salían los nombres nuevos, pero... Un Tú sí que vale. Tú sí que vale. La voz. La voz, todos estos nuevos, por final es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, de gente... A mí me ha venido a la mente más bien en Canal Sur, ¿no? Los niños, Ah, sí, ¿cómo se llama? el Juan y medio con tú los decías niños cantando. menudas Menudas gente, estrellas, algo, menudas- no me no sé. acuerdo. Bueno, todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Este tipo Sí, de pero programas. ahora lo hay también. No sé qué prodigio, ¿no? Es el de ahora. Es que no tengo Sí, ni idea. no me porque acuerdo. No sé qué yo prodigio. Creo que no tengo ni sintonizada la TDT, fíjate, te lo digo. O sea, probablemente tú pones la tele en mi casa y no se vea. Porque yo no sé, sé que hubo un cambio así hace años. A lo analógico, a lo digital. Exacto, que yo nunca hice. Y como yo
yo soy de ver lo que me apetece, que para mí eso me parece una libertad maravillosa por la tele, de verdad. Ya no es en plan chic, snob de, es que yo no veo la tele, no, yo sí veo la tele, pero veo lo que yo quiero ver, que son series y películas, básicamente. Pero bueno, sí, hablamos de esto, ¿no? Y en este contexto social, en este contexto cultural, aparece una mujer, ¿no? Porque podríamos hablar de muchísimas mujeres, muchas psicalísticas y muchas mujeres de esta época revolucionaria, pero hoy vamos a hablar de una que a lo mejor no es tan conocida, aunque, fíjate, como apunte, yo la conocía por una canción de un disco mítico de los años 80, finales de los 70, principios de los 80, que es el disco de La Mandrágora, de Javier Crae, Joaquín Sabina y Alberto Pérez. No sé, los que le gustaron los cantautores en los 90 como a mí. Y a mí. Y a ti. Yo creo que ese libro era como... Ese disco era el libro, otra vez libro, disco de cabecera. El directo de La Mandrágora de estos tres artistas. Y creo que fue Alberto Pérez en una de las canciones hablaba de las Chelito. No me acuerdo ahora mismo, era la... Bueno, no, me acordaré de la canción que es, pero bueno, para hablar de las Chelitos. Y yo decía, ¿quién será la Chelito? Claro, en esa época no te daban ni nada de internet ni nada, podías investigar quién era la Chelito, ni idea. Pues resulta que la Chelito, cuyo verdadero nombre era Consuelo Portela, toma ya, se convirtió en los primeros años del siglo XX en una de las artistas más famosas, más admiradas y sobre todo más polémicas de esta nuestra España. España. Esta España nuestra. Madre mía, cómo estamos hoy de musicales. Claro, a lo curioso es que ella fue muy polémica y nosotros ahora decimos, ¿qué es esto escandaloso y polémico? ¿No? Y seguramente pensamos en algo muy distinto de lo de la época, como decíamos antes, ¿verdad? Porque al final... en esa época lo que esta señora hacía de polémico, ¿verdad?, era enseñar un poco más de centímetros de la cuenta. De piel, podríamos decir. El tobillo. Eso es. Es como la fardita un poquito más corta, ¿eh? En vez de llegar al suelo, pues enseñábamos el tobillo y ya está. Y ahí estamos. Y estos centímetros de más, pues ya causaban furor. Escándalo. Mira, otro programa, Furor. Acordaros del programa, acordaros del programa en el que hablábamos de Lydia Thompson y las British Blondes, que bailaban, actuaban en mallas con lo carne. Perdón, con lo carne no. En mallas nude, en mallas que simulaban sus color pieles, piel. Su color piel, su piel blanca. Y eso era como, ¡guau! ¡Que va en malla! Dios mío, esto de las mallas de esa época era muy, muy, muy popular, ¿no? Pues la Chelito, efectivamente, entendía este poder de sugerir, ¿no? De, se me ha levantado la falda sin querer, ¿no? Mira, ahora pienso también en las pin-ups, ¿no? En las imágenes de las pin-ups de, se me ha levantado la falda. Ese he puesto el culo de pompa. Estoy colgando cuadros y de pronto, se me ha enganchado la falda con un clavo, clavito. ¿no? Clavito. Pero sí que es verdad que este arte de esta época y de la Chelito en concreto no necesitaba de grandes provocaciones, sino que jugaba con los límites establecidos, ¿no? Es acercarse al límite sin llegar a cruzarlo, ¿no? Eso de, pero no. Y esto volvía loco a la gente, ¿no? Hay uno de los episodios más famosos de su carrera, que fue, y un cuplé muy conocido, que yo creo que iba a decir, ha llegado hasta nuestros días. No, me encantaría ver alguna trampera de estas de Trump, no de Donald, sino del Trump con A, haciendo una versión de La Pulga, señoras y señores. Hombre, es que a mí que me dejen de rollo Bad Bunny y compañía y Nati Peluso, que la adoro. Pero el cuplé La Pulga, que yo os animo a las que no la conocéis, que os pongáis La Pulga, era una canción aparentemente inocente. De una pulga. Que una pulga que iba recorriendo las distintas partes del cuerpo,
Pero claro, como todos los cuplés de esta época, con mucho doble sentido, con mucha cáscara, como decía mi abuela. Y claro, cuanto más intentaban las autoridades censurarla, porque en la época había censura, más éxito tenía, más gente iba al teatro a verla. Claro, ¿no? hombre, y se llenaban los teatros para verla una y otra vez. Exacto. Y la gente repetía y iba a ver lo mismo, no se enseñaba ni más ni menos, iban a ver lo mismo. Y claro, es como que de repente empiezan a hablar de ella en todos los periódicos, tanto para admirarla como para criticarla, porque obviamente en la época, pues también, en fin, que quien dirigía esas cosas, ¿no? Como pasa también hoy en día muchas veces, pues a esto no se puede permitir, ¿no? Entonces, pues también estaba la crítica o el escándalo, ¿verdad? Exacto. Esos titulares de lo que está haciendo la no sé quién, ¿no? Y bueno, pero es que al final, claro, este juego del que hablamos, de te enseño pero no lo termino, claro, eso engancha mucho. Claro, y además si en los periódicos me están poniendo verde, Pues vamos a ver qué es lo que te está haciendo todo el mes. Exacto, no hay mejor publicidad que la mala publicidad. Esto es así, además esto también pasa actualmente, los vídeos que se hacen virales Sí. llaman a nuestras emociones, sea una emoción de admiración, de apoyo, o sea una emoción de odio, ¿no? Jolín, la ultraderecha sabe muy bien de lo que estamos hablando. Apelan a ese odio visceral para captar a pobres almas indefensas, como decía Úrsula en La Sirenita. Pobres almas en desgracia. ¿Qué hará? Qué cantarina, ¿eh? Esta quiere ser de gata, esta quiere una pareja. ¿Quién los ayudó? Lo hice yo. Tenemos que hacer algún fin de curso temático de La Sirenita, ¿eh? Yo ampliaría. Para mí es que La Sirenita... Mundo animación. Mundo animación. Yo ampliaría, sí. Para el año que viene. Este año no. Por cierto, 25 de junio, la semana que viene. Que quedan 10 días, 10 Quedan días. 10 días. Y todavía hay entradas. Bueno, seguimos hablando de la Chelito. Y esto es algo importante, porque hablamos de estas artistas como en muchas ocasiones tendemos a caer en el cliché de que eran, simples objetos de deseo, ¿no? Para la época eran mujeres deseables y deseosas, pero eran mucho más, porque ellas sabían perfectamente cómo construir su personaje. Lo usaban en su beneficio y sabían cómo usar el escándalo a su favor. Ya hablamos precisamente de Lydia Thompson, que lo hablábamos cuando hablábamos de ella, cómo de alguna forma manipulaban en el mejor sentido para que la corriente fuera a su favor y ellas pues en este caso se enriquecieran y alcanzaran el éxito con esto, ¿no? Eran reales empresarias. Total. Y dueñas de su labor artística, de su expresión artística, ¿no? Claro. Consuelo llegó a ganar cantidades enormes de dinero en la época y ya decíamos que eso era algo excepcional, era extraordinario que una mujer llegara a esos niveles. Y al final es gracioso porque al final no sé yo si molestaba más que ella enseñara más de lo que debía o si molestaba más que se había podido crear ella su propia vida, su propia libertad, yo me lo guiso, yo me lo como, Juan Palomo, dirigir su vida, lo que hacía, lo que no hacía, porque es cierto esto que tú dices de ese frontera, ¿no? Esa frontera difusa a veces de hasta dónde estoy siendo un objeto de deseo, hasta dónde estoy haciendo lo que yo quiero, ¿no? Y que muchas veces fuera de lo que nosotros normalmente pensamos, ¿no? De lo que se suele pensar, no tiene por qué ser algo contradictorio, es que pueden coexistir. Exacto. Es decir, es que yo puedo saber que yo puedo ser deseable y utilizarlo, punto pelota. Una cosa no quita Y la otra. Claro, y no tiene nada de malo que me deseen y que la gente pueda mirarme y desearme, gustarle, lo que sea, y que yo esté haciendo uso de eso con toda conciencia, pleno, ¿no? Pleno rendimiento de mis capacidades, ¿verdad? Y yo lo haga hasta donde yo quiera, como yo quiera. Exacto, con voluntad propia y libertad, ¿no? Entonces no sabemos qué molestaba más de ella, si el tobillo o esto. Hombre, el verdadero escándalo yo creo que era
que Consuelo, que la Chelito, era una mujer libre. Y no hay nada más escandaloso que una mujer libre. ¿Enseñé las tetas o no las enseñe? Aunque me censure YouTube, es que no da igual. ¿Vale? Era una mujer libre, famosa, rica. Una mujer que no necesitaba a un hombre para sostenerse, que no necesitaba, porque el dinero es poder. Esto está clarísimo, ¿vale? Y el dinero es un intercambio energético de poder. Y una mujer que no necesita a nadie que la apoye en ese sentido, ese poder, pues puede hacer lo que le dé la gana. Es como decía Cher, ¿no? Al final, mi madre me decía toda la vida que me buscara un hombre rico para casarme y al final yo me convertí en el hombre rico. Claro. Pues eso es, ¿vale? Y también es positivo para los hombres, porque esto creo que es importante dejarlo claro, porque el hecho de que ellos pierdan su lugar de proveedores tan manido ya, les da también libertad. Es que la libertad de nosotras es la libertad de ellos. Se llama feminismo para libertad e igualdad de todos, no en contra del machismo. Sí, bueno, en contra del machismo sí, perdón. No es lo mismo que el no machismo. Es lo contrario. Claro. Bueno, es lo contrario. Esto tendríamos que hacer un estudio etimológico. Sí. Que sería muy interesante explicarlo, porque machismo sí es la prevalencia de lo macho, ¿no? del masculino sobre el femenino. Feminismo no es la prevalencia. Exacto. Es que como lo femenino está por debajo, lo vamos a impulsar para que coja el mismo nivel. Exacto. Es que esta es la gran el gran falacia kit. Feminismo es que igualdad. nos cuentan. Exacto. Pues sí, la Chelito era una mujer fascinante que merece la pena recordar y redescubrir. Y nos toca la pausa ya. Ya. Así Y después viene Virginia. Después de la pausa seguimos hablando de psicalipsis y de couple. Onda Capital 95.1 FM. Si tienes un negocio, anúnciate en Onda Capital. Anuncios en radio, entrevistas, reportajes audiovisuales. Además, ahora también llegamos a miles de personas a través de nuestros directos audiovisuales en YouTube. Más de 427.000 personas nos sigue durante la Semana Santa y decenas de miles de personas los ven cada mes en directo en nuestras retransmisiones cofrades. Aprovecha ahora e impulsa tu negocio. Nos adaptamos a tu presupuesto. Llámanos al 601 16 55 59, 601 16 55 59 o mándanos un email a hola@ondacapital.es. Sentiremos tu marca como si fuera nuestra. El programa de desarrollo gerencial dirigido por martinarevalocoach.com te recomienda que, si eres autónomo, empresario o gerente en estos tiempos tan cambiantes, recuerda que la formación es fundamental para dominar y controlar tu empresa. La inteligencia emocional, la asertividad y la oratoria forman parte de los pilares de la gerencia actual. Recomendación patrocinada por martinarevalocoach.com. Despierta tu brillo y tu actitud. En Burlesque Sevilla te enseñamos a mover el cuerpo y el alma. Sé sensual, libre y poderosa. Todos los cuerpos tienen su escenario. burlesquesevilla.com. Tu revolución empieza bailando.
Onda Capital, la radio que puedes escuchar y ver en directo. ondacapital.es. Bueno, seguimos aquí en el Club de las Locas y antes de la sección de Virginia tenemos algo importante que anunciar, que son las ganadoras de nuestro sorteo de 2 entradas dobles para nuestra gala Somos Burlesque. Estoy ahora mismo en directo en Instagram y en directo en la radio también y en YouTube, en el YouTube de Onda Capital. Estoy yo sola, pero tengo aquí, a ver si puedo hacer un barrido. Cha, 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 cha. Hello. Vale, pues hemos hecho el sorteo ya. No sabía cómo compartirlo por aquí, pero después os comparto el vídeo del sorteo. Y las ganadoras de 2 entradas dobles son Eve-379-Star, que supongo que te llamarás Eva, no lo sé, ahora os etiqueto. 2 entradas dobles para ti, Eve, y LG Pepa, o a lo mejor IG Pepa, ahora que lo pienso, de Instagram, no sé, bueno. Otras 2 entradas para ti. Por favor, chicas, poneros en contacto lo antes posible con nosotras para que os digamos cómo conseguir o cómo mandaros las entradas. Si en estos días no tenemos noticias de estas 2 ganadoras, pasaremos a las suplentes, que tenemos 2 suplentes que ya diremos, ¿vale? Pues ahí estamos con nuestro sorteo de 2 entradas dobles. Estate atenta ahora un ratito porque hay una sorpresa en relación a esto también. Así que atenta a nuestro Instagram y ahora sí, dale a la sección de Virginia. Sin faldas y a lo locas. ¿Cómo? ¿Sin faldas y a lo loca? Sin faldas y a lo locas. Bueno, nadie es perfecta. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Hello. Hola, con Hoy tenemos profunda. a Virginia un poco Con como voz profunda. Phoebe Buffet. Como para adentro. Estoy desde la caverna. Smélica, Más Sara que nunca, más Sara que Pero nunca. eso es también muy psicalíptico. Sí. Este tono de voz es muy psicalíptico. Total. Porque hay que tener en cuenta que, como estabais comentando antes, de ese puntito de incluso si se quitaban el sombrero ya eran consideradas. Y uno de los elementos más recurrentes en la estética también psicalíptica era la masculinización del aspecto. Claro. El corte de pelo bob, que llevas tú, por ejemplo, ahora mismo, o sea, eso al principio Y el logo de fue nuestra escuela. Eso fue un escándalo. Y luego la utilización de corbatas, trajes y chaqueta y eso era bastante... Y claro, con esta voz... Pues también. Está usted psicalística perdida. Bueno, tenemos que decir que nosotros somos una escuela muy psicalística y muy de la época, porque además nuestra imagen de marca, ¿no? Esto es un poco porque yo creo que a todos nos encanta, pero yo a mí especialmente desde pequeñita, esta época de los años, principio del siglo XX, finales del siglo XIX, principio del siglo XX, de hecho tengo un tatuaje que lo demuestra. Entonces creo que también es nuestro contexto, ¿no? Total. Los nuevos años 20 en el siglo XXI, pero bueno, ahí estamos. Yo también, yo me siento, desde que hago burlesque, desde que estoy en la escuela, yo me siento también muy años 20. Muy psicalíptica. Y muy psicalíptica. Muy psicalíptica porque, bueno, nosotras que casi no enseñamos nada y somos tremendamente criticadas. Es verdad. Y despreciadas, mientras que hay cantantes jóvenes que lo enseñan absolutamente todo y no pasa nada. Mira, entonces, claro, una anécdota, porque no es tanto el enseñar, sino la actitud. Claro, esto es muy curioso, porque a mí me ha pasado, yo que vengo de otras danzas y ya en última, antes de conocer burlesque, estuve mucho tiempo bailando danza oriental. Yo recuerdo comentarios de bailarinas de danza oriental, que lo tengo que decir, no voy a decir nombres, pero voy a decir estos comentarios que decían: ay, no, el burlesque, es que eso es como muy... enseñáis mucho tal. Perdona, bonita, los vestuarios de danza oriental con las tetas aquí. Sí, total, claro. En fin, ¿vale? Sí. Entonces,
Es verdad que nosotras, que además somos una escuela que lleva el burlesque muy libremente, porque burlesque no es quitarse la ropa, a veces nos enteramos solo. No solo. Fíjate la de polémica que tenemos. Sí. Así que sí. Sí. Bueno, yo como voy a hablar un poquito de lo que se refiere al cine, pero sí, como muchas otras veces, quiero contar una pequeña anécdota de mi madre, que como sabéis era artista, pero no era burlesquera, entonces, y un error mío, no es solamente una anécdota de mi madre, sino un error mío de años, porque yo recuerdo cuando yo era joven y me ponía unas minifaldas escandalosas, mi madre siempre me decía: ay, hija, es que vas muy psicalíptica. Y claro, y mi madre, que era de las que decía, tengo que comprar una lata de tomate torturado, siempre pensé que era un error. Claro. Siempre pensé que era un error, hasta que llegué a doctorado y estudié el doctorado de Ciencias del Espectáculo. Fíjate. Y ahí es cuando yo ya me enteré de que efectivamente la psicalipsis existía y que no era un error lingüístico de mi madre, que quería decir psicodélica. Por ejemplo, claro, exacto, me pillaba mucho más la psicodelia por mi edad. Claro. Me pillaba mucho más la psicodelia que la psicalipsis. Claro, entonces siempre pensé que era un error. Y profundizar lo que se quiere profundizar, pues he profundizado. Y es que es verdad que en lo que se refiere a investigación histórica de todo este movimiento es algo muy reciente, ¿eh? Es verdaderamente reciente. Había libros anecdóticos que recogían datos, bueno, pues eso, documentales más o menos, pero entrar ahí a analizar, a ver y a contrastar, y menos en España, bueno, eso no, o sea, eso ha sido una cosa muy, muy reciente. Entonces yo entono el mea culpa. Y, sí, por mi propia ignorancia, ¿no?, en ese sentido. Claro. Entonces, efectivamente, la psicalipsis, como recurrencia a lo erótico, a lo pícaro, al doble sentido, aparece en el cine desde el minuto uno. Desde claro, el es que minuto de la uno. época, es que... Claro, o sea, es puede que ser otra estamos forma. hablando de la Belle Époque, Claro. estamos hablando de un cine que llevaba 10, 15 años en funcionamiento no, desde que se inventó, ¿no?, 1895, nada, o sea, 20 años de existencia del cine. Y ahí, pues igual que se pillaban obreros saliendo de una fábrica, se pillaban también bailarinas en un escenario. Entonces, ahí tenemos como 3 etapas más o menos, en 2 fases, de acercamiento del cine a la psicalipsis. La primera y principal, desde luego, las bailarinas que incluso iban y eran grabadas, y las cupletistas en los escenarios, y luego esas cintas no veían nunca la luz, eran proyectadas, por supuesto, en privado, y aquí es donde hay que volver a recordar que empezó con la psicalipsis y terminó en algo un poquito más profundo, al Borbón. A nuestro Alfonso XIII, Alfonsito, que encargó además a los hermanos Baños, que fueron los primeros directores de cine español, entre el 15 y el 20, un número interesante de peliculitas eróticas, donde ya se había dado un poquito de paso adelante, ¿no?, de la psicodelia, del tobillito, de enseñar el tobillo, de enseñar un poquito de espalda, de tal, a directamente desnudos, ¿no? O sea que ahí tenemos ya una primera fase. Después hay una gran segunda época, donde estamos ya en el franquismo y donde hay un problema de censura importante, pero no desaparecen. Y todos sabemos que no desaparecen, y que los propios militares y políticos vinculados al régimen asistían a espectáculos clandestinos donde iban solamente ellos, y no solamente en Madrid y en Barcelona, sino que también en Sevilla hubo locales donde se realizaban esas prácticas. Ahora, de cara al populacho, películas mucho más blancas, donde el doble sentido, donde el doble sentido seguía existiendo, pero con una intencionalidad clara y evidente de mantenerse siempre dentro de lo aceptado.
o lo mínimamente aceptable. Y ya lo hemos citado otras veces, pero es el cine del cuplé, el cine de nuestras cupleteras, y por supuesto, pues todo eso, ya lo hemos citado, El día de Sara, La violetera, El último cuplé, como los exponentes máximos de esta etapa. Y otra peli que a mí es muy mala, pero a mí me gusta y viene muy bien para este tema, que se llama Aquellos tiempos del cuplé, que es del 58 de Cano y Merino. Ostras. Que está protagonizada por Lilian de Celis, que fue una de las grandes artistas. Claro, fue una de las grandes de la comedia musical y de la revista. Y entonces es una de las obras cinematográficas que mejor reflejan lo que es la vida de los teatros, de los aplausos, de los camerinos, de los romances, de las reinas, de los escenarios de aquel momento. Y es diferente, ¿no? Por no citar siempre El último cuplé y la violetera, ¿no? La tercera época, bueno, ahí también hemos hablado de ello porque dedicamos un programa al destape. Sí. Vale, al principio del destape, donde todavía se jugaba un poquito con la sugerencia, en ese tardo franquismo que no estaba totalmente ya en libertad. Y ahí lo que sí voy a citar es una película de Mercero, de Antonio Mercero, del 76, que se llama Las delicias de los verdes años, que ya tiene ahí un juego importante. Un jueguito ahí. Sí. Y es una comedia también divertida, que habla de las obsesiones que tenían los chicos jóvenes de provincias, de lo que se llamaba de provincias, con este tipo de espectáculos. Y cómo iban en masa, cómo se obsesionaban con determinadas artistas, cómo circulaban también las revistas eróticas, de aquella época, imagínate, ¿no? Claro. Nada que ver con Playboy o con nada de eso, ¿no? Así que esa época, yo creo que todo eso es más o menos lo que resume la presencia de la psicalipsis en el cine. Pero nos queda hablar de otra cosa que ha sido la deriva de la psicalipsis, que es la revista. La revista musical española, que es un género autóctono nuestro, y que, bueno, pues también ha dado frutos en el cine. O sea, que la revista nace, curiosamente, de la zarzuela. De la zarzuela, porque no toda la zarzuela era una zarzuela seria, había también zarzuelas costumbristas, había zarzuelas cómicas. Exacto, y además en esa época, ¿no? Hay había zarzuelas. ¿Cómo era esa que era? No me voy a acordar el nombre, pero que cambiaban los roles, ¿no? Las mujeres mandaban y... al revés, ¿cómo se llamaba esa también? Bueno, que eran muy revolucionarias para la época, ¿no? Nosotros hemos leído... Bueno, no hemos comentado que hay un libro, referencia de la psicalipsis para nosotras, que es, en español además, obviamente, que es Psicalípticas, de Gloria G. Durán, que ojalá en algún momento la podamos tener con nosotras para que nos hable del libro, porque esta vez no ha podido ser, pero de psicalipsis hablaremos más en profundidad también, espero, la próxima temporada. Pero que la zarzuela no era lo que tenemos ahora. Todas estas cosas que lo que estábamos diciendo, ¿no? Tenemos una idea muy falseada, pero porque tantos años de dictadura se han encargado de ello. Entonces, claro, todas las generaciones jóvenes, me incluyo, a pesar de, pero todos los boomers, como reacción a esa cultura rancia previa, pues es como negarlo, pero no. De esa zarzuela surge, de la parte más cómica de la zarzuela, surge una mezcla con el cabaret, una hibridación de género con el cabaret. Y de ahí es de donde surge la revista en los años 20, 30, pero que en España estuvo hasta los 80. Claro. Sí. Cuidado, el Teatro de la Latina era Hombre, un teatro tradicional de revista. Pero vamos a los 80 bien entrados, porque verá que yo soy del 82 y ya yo al teatro no he ido a ver la revista, claro, porque no he vivido en Madrid, ¿no? Pero en la televisión eso ha sido hasta mucho después, vamos. De hecho, Televisión Española, en el archivo de RTVA tiene revistas. Claro. Se pueden ver. Sí, se pueden ver, muy interesantes, ¿no? Yo recuerdo a Lina Morgan, Norma Duval, con las plumas, ¿no? Sí, la escalera. Eso era algo que también quería comentar. Claro, y en los 90, en los programas estos de este hombre, ¿cómo se llama? El de Toma Moreno. Ah, sí. José Luis Moreno.
Claro, sí, era también un esquema muy de revista. Rutina, estos pequeños... Muy revistero, muy el revistero. formato. Sí, el formato sí, porque la estructura de la revista era un hilo argumental súper simple, que era más que nada una excusa para... inexistente. Claro, una excusa para ir insertando los números musicales y los sketches cómicos, ¿no? Exacto. Eso era, no era otra cosa, ¿no? Y además era un espectáculo familiar, vamos. Sí. Que era porque iban los matrimonios iban juntos. Sí. Se llevaban incluso a los hijos más mayorcitos. Un espectáculo bastante familiar. Y a propósito de lo que estábamos hablando antes, las grandes estrellas, independientemente de otras, fueron Celia Game y Lina Morgan, ¿vale? Y fijaos también cómo la idea que tenemos de la primera vedette es una Norma Duval, una Cantudo. Sin embargo, ni Celia Game, ni Lina Morgan, ni Esperanza Roy, ¿os acordáis de Esperanza Roy? Eran señoras muy normales. Y bajitas, no eran espectaculares, tampoco tenían voces. Concha Velasco también ha actuado en revista. Claro. Entonces, bueno, ahí ha pasado algo también, ¿no? Ahí ha habido un desplazamiento cuando la primera vedette pues tenía que saber cantar, bailar, independientemente de que el cuerpo le acompañara o no, como pibón. Claro. Pero eso luego sí que se ha ido desplazando porque como ustedes me perdonan, pero María José Cantudo, pues la pobre, su fuerte no era cantar, y Norma Duval tampoco. Pero claro, unos cuerpazos espectaculares, y entonces eran suplidas en esa calidad vocal por la segunda vedette. Por la segunda vedette. Qué bueno. Claro, entonces... Bueno, pues todo esto que yo estoy contando, que yo no estoy viendo, gracias a Dios, a Curro, no le estoy viendo la cara, pero me puedo imaginar más o menos por dónde todavía, me va. Todavía no nos ha reñido. Sube las cejas. No, todavía estamos Todavía bien, no nos ha reñido. No. Dice que Tira. tire. Tiro, vale. Pues... Te estamos dejando hablar más, yo creo que también se muy está bien, notando. muy bien. Pues hay dos grandes revistas, hay muchas revistas grabadas del archivo de televisión, muchas. Sí, yo siempre lo decimos aquí muchas veces, pero de verdad el archivo de Radio Televisión Española es oro, ¿eh? Sí, totalmente, oro eso es oro puro. En muchos aspectos, eso y gratis. Y gratis. Descargarse la aplicación, que esto lo paga, bueno, gratis, lo estamos pagando todos. Y en la tele, la aplicación de la tele, que hoy en día... Claro, la Smart TV. Vamos, maravilloso. También. Solo quería decir eso. Es verdad. Pero aparte, en cine se adaptaron también algunas revistas que al fin y al cabo pues son como, igual que el día que hablamos de los musicales, ¿no? Que pues son nuestros musicales. Claro. Y también se han adaptado a cine, y yo voy a citar solamente 3. Primera y principal, Las Leandras. Yo estaba pensando, llevo todo el tiempo, digo, no lo voy a decir, no me voy a adelantar. Las Leandras, me parece hombre, que por Dios. Fundamental. Pero además, fíjate que Las Leandras se adaptó en el 69, Claro. Pero la revista original se estrenó en el 31. Fíjate, 38 o sea, 30 años y pico después, ¿eh? Hay un pasaje de uno de los libros burlesqueros que recrea el estreno de Las Leandras en Madrid. Y es de verdad... Del que hablaremos la semana que viene, creo, ¿no? Creo que sí. Creo que es Cabaret Iberia, estamos hablando. Será uno de los que hablaremos. Sí. Y es emocionante ver... Te dan ganas de estar allí. De estar. Si no fuera porque para atrás ni para coger impulso, Total. Pero te entran ganas de haber vivido ese momento. Yo, de hecho, cuando leí ese pasaje de este libro que dices, lo primero que hice fue meterme en Radio Televisión Española, parece que nos están pagando, ¿no? Para ver si está, y hay una versión de Las Leandras. De Las Leandras sí que hay una. Sí hay una versión, entonces bueno. Ahí lo tienen a mano, por si la quieren ver. Bueno, pues esta adaptación del 69, ¿quién la protagoniza? No me acuerdo. Rocío Dúrcal. ¿Cómo te quedas? Toma ya. ¿Vale? O sea que, y mantiene, todo el libreto original lo mantiene, que lo conoceréis, que es una vedette que monta un falso colegio de niñas, y claro, todas las niñas son las coristas, las chicas del coro, el cuerpo de baile, y todas uniformadas y tal, para sacarle dinero a un tío suyo. Que tiene mucha pasta, pero claro, no le puede decir que es para montar una revista, y se hacen todas pasar por niñas buenas, ¿no? Me encanta. 5 minutos. 5 minutos. Y también estaba pues Celia Game,
y Alfredo Landa. Por supuesto, La Blanca Doble, que también es del 47, y La Blanca Doble, que está muy relacionada con otra que se adaptó, que se llamaba El Sobre Verde. Entonces, El Sobre Verde, que está protagonizada por Esperanza Roy y por Tony LeBlanc, que es del 71, tiene una particularidad que incluye en la película, que es adaptación de una revista, el número de samba de Moreno tiene que ser, que seguro que os viene a la cabeza. Sí. Que, es que hace que no poco es, he visto esto, está en YouTube, por cierto. pues no es de esa revista, es de La Blanca Doble. Entonces, ese número de La Blanca Doble pasó desapercibido. A Esperanza Roy le gustaba el número y lo interpretaba maravillosamente. Lo rescataron para esta otra película, que era otra revista diferente, y ahí fue cuando despegó, que está Esperanza Roy ahí además, bueno, es que yo espectacular, de joven y de mona y de dándolo todo, una cosa, todo. sí. Recuerdo recuerdo haberlo visto. Lo va a buscar y todo. Sí, porque recuerdo haberlo visto hace poco. Sí, si lo encuentro, que lo encontraré, lo pondremos en la página web. Tendremos un enlace. Yo lo he visto también, pero porque lo he rebuscado, lo he recuperado para comprobar. Me pasa que ahora mismo no sé dónde lo he visto, pero lo rebusco yo también y te lo mando. Sí. Porque le hice además hasta una captura de pantalla, fíjate. Que a lo mejor en el móvil. Lo busco y te lo digo. Lo buscamos. Bueno, por si acaso, hay un libro maravilloso, porque claro, todo esto como es género ínfimo, esto se ha llamado toda la vida de Dios en el mundo del espectáculo, género ínfimo. Género ínfimo. Género ínfimo. Clasificado, que se podía ver en manuales de tipos de espectáculos, género ínfimo, la revista. Y quiero recomendar un libro estupendo del 24 también, de un compañero que se llama Juan José Montijano, que se llama Gracias por venir. Sí. La revista musical en el cine y la televisión. Todo en España, y ahí hay pues todo el catálogo que está en televisión, cómo se ha adaptado, cómo han ido metiendo números de revista en otros programas contenedores y todas las adaptaciones que ha habido de revista. Así que con eso se puede ampliar mucha información, sí. Total. Y yo animo mucho a eso, a que la gente que nos escucha busque y vea, porque todos estos espectáculos, todas estas películas, todo esto que algunas veces a lo mejor da pereza porque tú dices, uff, tan antiguo, a ver cómo vamos a ver. Es que te sorprenden tanto y la actualidad que muchas veces tienen es tan sorprendente que de verdad... A ver, hay algunos que son otros ritmos, que a lo mejor hay que ponerse a verla tranquilamente, sin el móvil y esas cosas, pero de verdad que es un camino por descubrir. Ahora que llega el veranito, que tenemos más tiempo, en teoría, pues aprovechamos y descubrimos estas obras maestras o estos bomboncitos. Sí, verdad. Perlitas. Exacto. No me salía la palabra. Y sobre todo descubrir y redescubrir y reivindicar a estas mujeres, a estas psicalípticas que dieron tanto, que abrieron tantas puertas y que desgraciadamente tan olvidadas están. Y denostadas muchas veces. Y denostadas. Y cuando se les recuerda, exactamente, se los recuerda para criticar o para hablar en falso, porque al final, como decimos, esta dictadura que nos poseyó ha inventado tanto y ha dicho tanta mentira, ¿no? Así que nada más, voy a dejar que Curro deje de hacer cosas y vamos a terminar ya. Estaba haciendo el locomía ya con los dedos. Nos vemos la semana que viene y quedan poquitos programas. Dos. En nada terminamos. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la semana que viene.
Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1. Despierta tu brillo y tu actitud. En Burlesque Sevilla te enseñamos a mover el cuerpo y el alma. Sé sensual, libre y poderosa. Todos los cuerpos tienen su escenario. burlesquesevilla.com. Tu revolución empieza bailando. ¿Necesitas llevar tu negocio al mundo digital? SEPnotes te ofrece soluciones completas de hosting web rápido y seguro, registro de dominios, páginas web profesionales y servicio técnico 24 horas, con todo tipo de planes, desde básicos hasta avanzados, infraestructura fiable y soporte cercano. Visita sepnotes.es o llama al 955 28 74 93. SEPnotes, tu socio digital para crecer en Internet. Don't you know that I got you? Quit it up with this nonsense. They don't know